Saludo como siempre muy afectuoso y cariñoso para todos y nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Estamos, recuerden, en este año en el Evangelio según San Mateo, donde nos van quedando cosas muy interesantes como que nunca vamos a estar solos. Y esa parte central del Sermón del Monte, que Dios es Padre. Miren, dos cosas bien importantes o no. Dios es tu papá y nunca nos abandona. Siempre su presencia en nosotros a través de su Hijo, de su Espíritu, y no caminamos a ciegas y a tientas, sino en la presencia de Dios y guiados siempre por Él, por su Espíritu, y Él va allanando nuestros caminos. Qué gran consuelo esas palabras, ¿no? Pero continuamos, repito, y hoy especialmente vamos a profundizar un poco, tratando de hacerlo como siempre muy práctico y aplicado a nuestra vida, donde hoy nos va a hablar de normas y de preceptos que a nadie le gustan, pero dejando claro cómo vamos a reflexionar que Jesús no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Entonces una nueva ley, no. La ley nueva es vieja, pero es diferente el modo de darle cumplimiento y de interpretarla. Es diferente el modo de darle cumplimiento y de interpretarla, porque ya dijo él que escuchamos, no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles cumplimiento. Estamos llamados a una justicia mayor nosotros. Y acuérdense que es justicia. ¿Cuál es el justo? El que ajusta su vida a la voluntad de Dios. Y de entrada el libro del Eclesiástico nos decía, ¿sabe quién es el hombre feliz y la mujer feliz? El que acomoda su vida a la voluntad de Dios, el que se deja guiar por los preceptos del Señor. Ese puede habitar en la casa del Señor todos los días de su vida. Ese es el que descubre la plenitud de su vida. Porque es que recordemos que los mandatos de Dios son caminos de libertad, no de esclavitud. Es que no, yo no sigo normas. Miren, cuando la pandemia muchos, incluso atentando contra sus vidas y poniendo en riesgo la de los demás, no, es que me van a coartar la libertad. No, el Señor no coarta la libertad. De hecho, nos decía en esa primera lectura de esa liturgia de la palabra, pongo ante ti agua y fuego, no como referencia al bien y el mal. Incluso el agua y el fuego, sabemos, son símbolos del Espíritu Santo, de su actuar en nuestra vida. El fuego que quema lo que no es de Dios, que purifica. Y el agua que limpia y que lava también cada una de nuestras realidades. Entonces no como decisiones, repito, que reflejen el bien y el mal, de las que nos va a hablar más adelante en esa lectura, sino como opciones, porque siempre en Dios vamos a tener que elegir. Pongo ante ti dos caminos, pongo ante ti dos puertas, una amplia, una estrecha, un camino amplio que lleva a la perdición, un camino estrecho, y el que quiera, elija. Lo lindo del Dios nuestro, ¿no? Esa libertad que nos da, el libre albedrío del que tanto hemos hablado en otras ocasiones. Uno puede elegir. Dios no condena, uno mismo es el que se condena o se cierra a una vida mejor y productiva siguiendo a su Hijo como discípulo, escuchando su palabra y poniéndola por obra. Va descubriendo que hay una nueva manera de vivir, mejor que obviamente que la que propone el mundo, mejor que todas esas realidades que propone el mundo como caminos de felicidad. No es esta plenitud, miren, escuchen mejor, el camino de la fidelidad conduce a la felicidad. El camino de la fidelidad a Dios conduce a la felicidad, aun cuando ya lo hemos dicho muchas veces, el verdaderamente fiel es Él. Uno vive de infidelidad y de infidelidad, uno es un adúltero. Ahora lo vamos a ver. No, Chucho, yo soy muy fiel, sí, al Señor. Cada rato lo cambio. Recuerden esa relación en la Sagrada Escritura del pueblo de Dios como esposa y el esposo. Entonces uno cada rato es infiel, es adúltero o no. Cada rato lo cambia. ¿Por qué? Usted y yo sabemos. Hasta por un partido de fútbol, por una comida, por una ida a cine, por cualquier cosa. Para uno, desgraciadamente, el Señor no es lo primero y fundamental. Y por eso el fiel es Él. Y por eso dice, el camino de la fidelidad del Señor al Señor conduce a la felicidad. ¿Y cuál es esa felicidad? Optar por adherirnos plenamente a Él.
unidos, como que dice la escritura, como el sarmiento a la vid, pero uno se aleja, como cuando uno corta la rama de un árbol. 2 días verde y bonita, ve, no le pasó nada. Al tercer día las hojas marchitas, cuarto se va secando y termina en un chamizo, decimos aquí en nuestro país, una ramita completamente seca, sin fruto, sin hoja. Así termina nuestra vida. Cuando esta palabra que Él nos proclama al corazón de cada uno de nosotros no es escuchada, sino que es como aquella semillita que queda a la orilla del camino y el primer rayo del sol la seca y la marchita. Entonces qué bueno que tengamos esos oídos atentos, como siempre les digo, porque el que nos habla no es Chucho, el que te habla hoy es Dios, y el que te dice, como vamos a titular esta reflexión, es: no he venido a abolir la ley, o también pudiéramos llamarla llamados a una justicia superior, o un tercer título, si estos no te llaman mucho la atención: el problema está en el corazón. El problema está en el corazón, y ese es el que más tenemos que cuidar, como lo hemos mencionado en tantas reflexiones, porque de ahí salen ¿qué? Todo lo malo. Lo malo sale de adentro, no es lo que está afuera. Obviamente, como vamos a ver aquí en este texto, no debemos dar papaya, decimos en nuestro país. ¿Qué es eso? Hombre, si yo conozco y sé que tengo estas debilidades, tengo que esquivar pasar por esos sitios. No me puedo, si mi problema es el alcohol, el alcoholismo, no me puedo ir a pasar las tardes en una taberna, en un bar o donde estén expendiendo licor, porque ahí va a estar la tentación cerca. Es mejor que digan: aquí corrió y no aquí murió. Y para eso se requiere esfuerzo y valentía, ¿o no? Claro. Pero hay quien adicto al alcohol, y cuando manda hojas de vida las manda a todos los bares de Medellín, experto cantinero. Señor, ¿qué le provoca? Tal licor, sí, uno para usted y uno para mí. Claro, lleva como 1000 trabajos. No, hay que ser astutos también, hay que ser inteligentes. Hay que tener esa inteligencia, esa capacidad de resolver problemas y alejarnos del mal, de lo que puede cortar las opciones de discípulo que hemos tomado. El discípulo se adelanta a eludir, a esquivar y a cortar de una vez. Ahora vemos las opciones que pueden truncar su camino de seguimiento del Señor, su fidelidad al Señor, su felicidad, su plenitud y su vida. Si yo sé que ese camino me lleva a la muerte, ¿para qué lo cojo? ¿Para qué lo sigo? Porque es que mire, hay amistades, amigos, hay tantas realidades que nos llevan a situaciones de muerte, aquí de asesinato va a mencionar, de adulterio, de divorcio, de jurar, de todas estas realidades del Señor. Y uno a veces se hace el sordo y el ciego. Ahora nos va a hablar la palabra. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 37, un poco extenso. Y repito, cuando nos hablan de normas a nadie le gusta, y de preceptos, pero es que no. Este seguimiento del Señor no son leyes y preceptos. Acuérdense que cuando está hablando, ya vamos a ver, de ley y profetas, nos hace alusión a la Biblia hebrea, al Antiguo Testamento. Y hay quien se quedó en este seguimiento del Señor, en el Antiguo Testamento. Normas, preceptos y leyes. No somos judíos para estar viviendo esos 613 preceptos, los negativos, los positivos, eso no lo cumple nadie. Hay una nueva ley en la que se resumen la ley y los profetas, y que vino Jesús a mostrarnos la ley del amor. La ley y los profetas nos llevan a Jesús y tienen su plenitud en la misericordia de Dios Padre hacia todos nosotros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y nos vamos llenando de normas, de preceptos, de mandamientos. Y llega el mismo Jesús ahora y nos dice: oíste, si estás viviendo, ahora lo vemos, esta realidad, esos preceptos y esos mandamientos pasan a un segundo plano, incluso el culto. Culto es la manera como nos relacionamos con Dios. No se asuste cuando escucha la palabra culto, latreia, relación con Dios, porque le dicen culto: ay no, yo no soy evangélico ni protestante, no. Nosotros vamos a relacionarnos con Dios.
Ese es el culto. Y dice Jesús, más importante que eso, o sea, que ir a misa, que cumplir mandamientos. Ya vamos a ver qué realidades hay. Es que como es de fácil, cuando son solo normas y preceptos y no más los 10 mandamientos, es hasta fácil. No me exige ni tanto. Un día me decía alguien conocido, no, es que yo ya estoy salvado, yo cumplo los 10 mandamientos. No, es que lo que salva no es la ley. El que salva es Él. El que nos salva es Jesús. Hechos 15:11. Nosotros creemos más bien que nos salvamos por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y mire, da tristeza, pero todas nuestras prácticas son más para no condenarnos, porque no nos sentimos salvados. Repito, la mayoría de nuestras prácticas son para no condenarnos, porque no creemos que ya hemos sido salvados. Entonces voy a misa porque no me condeno. No hago esto porque es pecado. No hago lo otro porque entonces mire. Y miles de normas. Esa es nuestra fe. Más fe en que nos vamos a creer en que estamos condenados que salvados. Entonces es que convierte nuestro seguimiento del Señor en una serie de normas y prácticas y nos quedamos en Antiguo Testamento. No que desaparezca, no he venido a abolir el Antiguo Testamento, sino a darle cumplimiento. Jesús es la plenitud de la ley y los profetas, es el nuevo Moisés y es el cumplimiento de toda la revelación de Dios. Antiguamente y de muchas maneras habló Dios a su pueblo y a usted y a mí, Antiguo Testamento por medio de los profetas y la ley. Pero en la plenitud de los tiempos ya estamos en ella desde que nació Jesús. Nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Él es el que completa la revelación y en Él se cumple la historia de la salvación para cada uno de nosotros. ¿O no somos, digámonos honestamente, de puras leyes? Primer viernes, no estoy diciendo que eso es malo, pero tantas veces he insistido, hay que pasar de más allá, porque somos puros religiosos, devotos, cumplidores de cositas. No, Él nos va a decir, eso no está mal, pero ojo, esa ley nueva que voy a dar, que es antigua, es la misma, y lo que varía es la manera de cumplirla, es diferente. Entonces, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 37. Hagámosle que está la cosa como larguita, pero hasta donde el Espíritu del Señor ponga. Lo importante es guardar, meditar y a ver qué me dice a mi vida esta palabra. Y el Señor mismo, que es el que nos habla, Dios Padre, en las Escrituras sale a nuestro encuentro y nos habla con amor. Versículo 17 dice, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. Ya lo habíamos mencionado, no penséis. ¿Usted qué piensa? ¿Qué piensa cuando el Señor le habla? Ay, no, qué pereza, qué jartera, qué irá a decir. No, qué bueno que pensáramos esto que nos va a decir. Nos trae vida en abundancia, nos va a devolver la esperanza, nos va a sanar, nos va a liberar de nuestras cadenas y esclavitudes. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Él es el cumplimiento, el amén de las promesas de Dios. Dirá San Pablo en la carta a los Corintios o Romanos, no sé si me equivoco en eso. Él es el amén de las promesas de Dios, en todo sí y no, como nos va a decir este texto al final. Qué bueno que vuestra palabra sea siempre sí cuando es sí y no cuando es no. Y uno es sí, mejor no. Sí, quién sabe, espere a ver. Ese es el testimonio y la coherencia que necesitamos. Decir sí cuando es sí, porque cuando decimos sí y es no, es donde viene el mal y vienen los desastres a nuestra vida. Y cuando decimos no y es sí, tergiversamos las cosas y ahí es donde empiezan los problemas. He venido a darle cumplimiento. En Jesús se cumplen cada una de las promesas de Dios. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la ley sin que todo suceda. ¿Recuerdan? Cielo y tierra pasarán, pero ninguna de mis palabras dejará de cumplirse. Y dice muy lindo, ni una i o una tilde, porque como esa nueva ley del amor está en los pequeños detalles, ahí quiere decir en este pequeño versículo que para el amor que Dios nos tiene, todos los detalles son importantes, que Jesús está presente en los pequeños detalles de nuestra vida, no solo en las cosas extraordinarias también, sino que ese amor
se hace presente en pequeñas cosas. Y como estamos tan ocupados, tan encerrados en nosotros mismos, no somos siquiera capaces de darnos cuenta de esas realidades. ¿Escucharon con atención? Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la ley sin que todo suceda. Todo se cumple en Jesucristo. Todas esas promesas se van a ir realizando en la vida de cada uno de nosotros. Como reiteramos en tantas reflexiones y lo hemos dicho, Dios jalona la historia, jalona tu vida, te atrae hacia Él a través de sus promesas y ni siquiera las conocemos. Preguntaba apenas ayer en una reflexión en un grupo, ¿qué promesas conocen del Señor, de Dios Padre? Muy poquitica gente sabía, muy poquitica gente. ¿Qué dijimos al comienzo? Que siempre está con nosotros, final del Evangelio según San Mateo, yo estaré con ustedes siempre. Y uno no conoce esas promesas, y esas promesas hacen que nos levantemos, alcemos nuestros ojos y sigamos caminando, porque sabemos que Él, que es nuestro Padre, centro de las bienaventuras, del Sermón del Monte, no nos va a quedar mal. No deja de cumplirse una sola letra. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Allí en el trasfondo está lo que hemos mencionado tantas veces. Cuida de practicar lo que te hará feliz y por lo que prosperarás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu cuerpo y al prójimo como a ti mismo. Es que estos preceptos son caminos de libertad, guían nuestra vida por el sendero de la luz, de la justicia, del perdón, de la misericordia. No nos llevan a caminos de muerte, sino a caminos de vida. ¿Recuerdan al comienzo eclesiástico? Pongo ante ti agua y luz, pero como elección, ¿qué estás eligiendo? ¿La vida o la muerte? O para ti estos preceptos, no, es que a mí no hay camisa que me amarre. A mí no, es que a mí normas y eso no me gusta. No te gusta ser libre, no te gusta ser feliz. Será el más pequeño en el reino de los cielos, y el que los observe y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Mejor dicho, el que los guarde y lo ponga por obra, en él reinará Dios. En él estará Dios presente y se notará en sus actitudes. El que no, se notará más bien todo lo otro. Quizás el maligno, que es el de la mentira, ahora vemos. Quizás el odio, quizás el rencor, el insulto, como vamos a ver, el mismo adulterio, todas las otras realidades. Por eso es que tan importante, les decía al comienzo, titulándolo también, el problema está en el corazón. Esa promesa del profeta Jeremías, capítulo 31, del 31 al 34, les daré un corazón nuevo. ¿Para qué? Yo sea su Dios, ustedes mi pueblo, y caminen según mis preceptos. Solo con un corazón nuevo, naciendo de nuevo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, podremos ser capaces de cumplir con la fuerza del Espíritu cada uno de estos preceptos y experimentar vida en abundancia, felicidad, alegría y gozo a pesar de todas las realidades. Escuchemos. La ley, por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. Claro, Dios no va a ocupar muy poquito lugar en su corazón, aun cuando Dios está presente en el corazón de todos nosotros. No lo dejamos actuar, no le abrimos, lo hacemos a un lado, lo arrinconamos como al Señor. Vea, solo tengo la pesebrera nomás, el establo. La sala la tengo muy adornada y muy ocupada, y ese no es el lugar para usted. Hoy quiere entrar al sitio principal, que es nuestro corazón, a hablarnos, y en cambio el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. ¿Y cómo los enseñamos? No solo formándonos con la predicación, con el estudio, sino con el testimonio. Se nota que Dios está en tu vida y en mi vida. Continúa el texto así: porque os digo, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Qué interesante este punto, porque si no, yo soy muy justo, acuérdense que justo es el que ajusta su vida a la voluntad de Dios. Mi alimento, decía Jesús, mi obra
es hacer en todo la voluntad del que me ha enviado, una sola. ¿Y cuál es? Que crean para nosotros, una sola nos pide, que crean en el que Dios Padre ha enviado. Y creer será para otra reflexión. Mañana estaremos en otro grupo dando esa reflexión que implica creer. ¿Qué es creer? No es solo: si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es que somos puros fariseos y escribas. Siquiera se decía el fariseo, siquiera en primera fila en el templo, no soy como esos, como ese publicano que está atrás, como ese pecador. Siquiera no soy como Leví, siquiera no soy como la adúltera, siquiera no soy como Zaqueo, siquiera no soy como mi vecino, siquiera no soy como Chucho, siquiera no soy como tal, siquiera no soy... Cada rato fariseos, no, yo cumplo los 10 mandamientos y yo soy muy bueno. Es que los buenos, mire, yo fui el que inventó ese lema de que los buenos somos más. No, bueno solo hay uno, el Padre, y perfecto, y Jesús su Hijo. Nosotros todos somos regularcitos, como dice la Escritura. Si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre nos dará el Espíritu Santo. Ese se inscribe la nueva ley en nuestro corazón, nos hace nueva criatura y nos permite vivir ya no una justicia como la de los escribas y fariseos que hacían la ley y los fariseos la cumplían y pendientes de normas. ¿Cuál es la justicia de los escribas y fariseos? Estar mirando la viga en el ojo del otro, la pajita, y en el de ellos no la ven. Estás justificando, autojustificando que son mis errores y mis faltas ante todo lo bueno que hago. Si uno se queda en leyes, Dios no reina en su vida. Así de claro. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, reino de los cielos. Acuérdense que Mateo no usa la palabra Dios por respeto, pero reino de los cielos es Dios mismo, es el reino de Dios, y el reino de Dios es Dios mismo. Dios no va a reinar en tu vida nunca si te quedas en normas y en preceptos y cumpliendo los primeros viernes nomás, la Eucaristía del domingo, hago esto, voy a misa porque quiero camisa, ¿dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Todas esas normas y preceptos y autojustificándote. No, es que yo soy muy bueno. Malo el publicano, véalo atrás, le da hasta pena venir adelante. Yo empecé hoy de la primera banca y tengo el predial, pago predial. Usted me entiende. No entraré en el reino de los cielos. Está hablando Jesús en el sermón en Mateo, en sus discursos, en sus 5 discursos, después de las bienaventuranzas y después de decirnos que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Cómo somos sal y luz? Lo veíamos, lo pueden ver, esa reflexión está hace poquito ahí. No acomodándonos a la justicia de los escribas y los fariseos. No te quedes en leyes, no te quedes en el primer mandamiento, honrar en el segundo, tercero, no mato, no robo. No, hombre, es que sinceramente, Padre, lo hemos visto, ilumíneme en esta confesión, a ver, porque yo me senté, estuve ante el Santísimo y no encuentro en mí, pero es nada de errores y nada de pecados. Yo soy tan bueno. Yo soy un ejemplo vivo. Me confunden con Jesús cada rato. Siga así. Continúa el texto así. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás. Todo el que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo. Y miren, nos va a hablar de 3 tipos de asesinatos. Es que hay varios, sí, Chucho, yo sé. Puede ser con arma de fuego, con arma blanca, con un misil, con... No, está hablando de las maneras en que usted y yo nos volvemos asesinos. Es decir, le quitamos la vida al otro, y a veces es a la que vive conmigo, a mi esposa, a mis hijos y a mis seres queridos. Habéis dicho que se dijo, ojo pues, que no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Claro, tiene que responder.
obviamente por el homicidio. Lástima que aquí nadie responda, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Todo aquel que se qué, miren, va a hablar de tres realidades. La ira, el insulto y el desprecio son formas sutiles de asesinato. Usted que creía que no. Usted y yo que creíamos que no, eso es una bobada. La ira, el insulto y el desprecio son formas sutiles de asesinato. Al indefenso, al que le hieren su dignidad de hijo y al que lo ven como enemigo, son formas sutiles de asesinato, y ni hablar de los que hemos matado con la lengua. La lengua es como un timón, gobierna la barca de nuestra vida y mata más la lengua que la espada. Sí, lo que oímos, mata más la lengua que la espada, porque es que como estamos enseñados no, esos asesinos y esos que cometieron tal cosa, y usted y yo todos los días matamos, hablando lo que no es de otro sin saber, sin conocimiento de causa, sin pasar cada comentario por las tres rejas. ¿Qué beneficio trae esto? ¿Le hace bien a esa persona? ¿Me ayuda a mí a crecer como ser humano? Todos los días tenemos esa espada matando gente, y después de herirla, qué difícil es restaurar su dignidad. Pero yo les digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano, y sigue, pero el que llame a su hermano imbécil, los insultos, será reo ante el Sanedrín, y el que llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Ya les voy a explicar. Entonces vimos tres términos, formas sutiles de asesinato, de matar al otro. Y hay muchos más. Qué bueno que esta palabra nos haga reflexionar hoy. Cuando decís, yo a usted no le vuelvo a hablar. ¿Qué hizo? Lo mató. Le quitó la dignidad de hijo y usted perdió la suya. ¿Y va a dónde? A la gehenna. Ya le voy a explicar. Es que miren, es que por eso es que es bueno formarse y conocer las escrituras. Y cuando nos exija, mirar a ver cómo estamos. Porque es que repito, no vea, ese asesino que lo maten, que cadena perpetua, que lo condenen. ¿Y usted y yo qué? ¿Y nuestros asesinatos diarios dónde quedan? Chucho, estar muy fuerte, no es la palabra. Es que Jesús pone tres ejemplos aquí de formas sutiles de que es asesinato, es acabar con la vida del otro. Cuando no le hablo a otro, lo estoy matando, estoy acabando con su vida. Miren, dice un teólogo, la ira es el homicidio del corazón, mata interiormente y ya me autoriza a mí para matar exteriormente. La ira es ¿qué? El homicidio del corazón, mata interiormente y me autoriza a matar después exteriormente. Es que todo este cumplimiento de Jesús, todas estas realidades lo que buscan es ir al interior, ir a nuestro corazón, ir a todas esas realidades que necesitan ser transformadas. ¿Cuál era la justicia de los escribas y fariseos? Volvamos un poquito. ¿Y qué les decía Jesús? Ustedes me honran de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Me honran de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Tres realidades, muchachos y muchachas. ¿Cuáles? Pero todo aquel que llame a su hermano imbécil, el que se encolerice y el que llame al otro renegado. Miren, la falta de respeto, el insulto al otro, cada rato lo hacemos. Ira, insulto y desprecio, tengo que repetir porque es que a mí mismo me dejó perplejo. Son formas sutiles de asesinato. El otro se ve inferior o enemigo. Le herimos su dignidad de hijo y se niega el amor del Padre entregado por su Hijo por todos. Imbécil. Qué rabia. Y el desprecio. No llames al otro ¿qué?
No llame al otro renegado, eso tiene una connotación religiosa. Renegado era el impío y dice, será arrojado a la gehenna. ¿Sabe qué era la gehenna? Donde se hacían sacrificios en las afueras de Jerusalén al dios Moloch. ¿Y sabe que sacrificaban vidas humanas? Después los israelitas, los judíos, para desacralizar esto, volvieron ese sitio un quemadero de basuras y allá arrojaban la basura. ¿Qué está diciendo usted cuando dice eso? Que está arrojando su vida a la basura cuando cometemos eso, que no vale para nada, que no vale para nada, porque la ira es el homicidio del corazón. Al negar la fraternidad, nosotros no nos identificamos como hijos de Dios. ¿Cuáles otras formas sutiles de asesinato practicamos usted y yo? El desprecio. Este no vale. Este no sirve, este no es de mi grupo, renegado, este es impío, es que este no cree, no, es que ve, este se casó cada rato matamos, ¿cómo lo hacemos de fácil para matar la alegría en el otro? Y una frase tan linda, cuando el cielo está nublado, qué lindo es cuando llega una persona a hablar del sol radiante, pero uno es matando la alegría, la esperanza del otro. Mejor dicho, somos asesinos ¿qué dicen? Multiseriales o no sé qué en las películas. Este es un asesino en serie. Y uno sin la palabra de Dios se va convirtiendo en asesino en serie. ¿Y sabe a quién mata primero? A uno mismo. No merezco, no debía haber nacido. Vida por tal y para cual. Va cayendo en todas esas realidades. Leámoslo con atención, meditémoslo y guardémoslo en el corazón. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Uno de los mandamientos, el quinto del decálogo. Y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna del fuego. Arruina su vida. Imbécil, miren, imbécil es matar, el llamar al otro imbécil es el desprecio, es matar interiormente al otro. Es que ¿qué dice la escritura? Ténganle miedo no al que mata el cuerpo, sino al que mata el espíritu y el interior. Por eso hablábamos del corazón al inicio, que el problema está en el corazón. Imbécil, el desprecio es matar interiormente, y eso nos permite matar exteriormente. Se condena al adversario declarándolo inferior. La ira es que el homicidio del corazón, y renegado es una connotación religiosa que significa impío y que es malo, y si es malo entonces tengo autorización para eliminarlo. ¿Y qué es lo que es la gehenna? Allá donde hacían sacrificios al dios Moloch. ¿Y qué es arrojar a la gehenna? Es sacrificar la propia vida como hijo y arrojarla a la basura. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Entonces no solo no matar, sino, ojo, con nuestras relaciones con los demás. Cuidar, porque es que el que llame a su, 3 veces dice Jesús, hermano, todo aquel que se encolerice contra su hermano, el que llame a su hermano, 2ª vez, y el que llame renegado a su hermano, 3 veces hermano. ¿Dónde está tu hermano, Caín? ¿Y acaso soy yo guardián de mi hermano? Es que este camino de seguimiento del Señor se constata en el testimonio de amor y de misericordia que tenemos con nuestros hermanos. Escuchen con atención. Antes de vivir la paternidad de Dios, tenemos que restaurar la fraternidad. ¿Cómo fue? Antes de vivir la paternidad, no, Dios y yo Dios, y es Él mi papá y yo soy su hijo. No, antes de vivir esa paternidad tenemos que restaurar la fraternidad con el que me encolericé, al que llamé imbécil, al que insulté y al que considero inferior porque como no es de mi movimiento, como es evangélico, pentecostal, de otros movimientos, testigo, ese no, ese es impío, ese arrojémoslo a la gehenna.
a la basura. Ese no cuenta para mí. Antes de vivir la paternidad, para poder vivir la paternidad, hay que restaurar la fraternidad. Lo dice él, Jesús, su palabra, él mismo que es la palabra de Dios, Dios mismo, no yo. Y entonces agrega, será reo de la gehenna en el fuego. Si pues al presentar, y mire cómo nos dice, si pues al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. ¿Qué está diciendo esto? Lo que les dije, lo que les insinué al comienzo, es más importante, la reconciliación con los demás, el tratar de subsanar estos homicidios que afortunadamente literalmente no han sido en la carne, sino en el interior, la ofensa. Si te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, ni siquiera si te hizo algo, si tú le hiciste, perdón, si tiene algo contra ti, deja tu ofrenda. No te vayas pa' misa. Espérate primero del diplomado. Antes, primero que hacer tantas cosas, de meterte en tantas cosas, ve y reconcíliate con ese que ofendiste, con el que tuviste ese disgusto, esa ira, con el que llamaste imbécil. ¿Cuántas veces habremos llamado? Hablo por mí, no sé usted. Con el que consideras inferior a no, es que yo soy más bueno, yo soy, mejor dicho, la última Coca-Cola del desierto, mejor dicho, después de mí, Jesús y sigue Dios. Pues de pronto estoy empatado con Jesús, Dios sí me gana un poquito, pero usted me entiende. Sí, pues, ojo, que es que este es importantísimo, porque ahí está, si quien dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. Y en el final de esta reflexión de hoy dice, de una vez lo leo porque nos va cogiendo el tiempo, sea vuestro lenguaje sí, sí o no, no. En lo que pasa de aquí viene del maligno. El maligno es el rey de la mentira, el tergiversador del proyecto de Dios. Entonces, quien dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. Por eso nos dice, sí, pues al presentar tu ofrenda, no es que voy pa' misa porque en el altar te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ah, pero si yo vivo ¿la qué? La justicia de los escribas y fariseos. No, primero la ofrenda, primero los 2 pichones y las 2 tórtolas, primero el sacrificio, primero miren. Y esa ofrenda era sagrado para los judíos, para los israelitas. Y Jesús está diciendo, pasa a un segundo plano. Es que nuestro culto, nuestra relación con Él pasa todo a un segundo plano. ¿Por qué qué? Porque para vivir la paternidad primero tengo que ir a restaurar la fraternidad. Dice aquí preciosamente. ¿Por qué qué? Quinta y última. Porque para vivir la paternidad primero tengo que restaurar la fraternidad en la medida de lo posible. Entonces, a veces perdemos el norte. No, lo principal, yo después voy, o vamos a ver si lo llamo y me animo. No. Si pues, al presentar tu ofrenda, te acuerdas entonces que un hermano tuyo deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero. A prisa, es lo primero. Es lo primero, llamados a una justicia mayor. Era el título. No vine a abolir la ley, no. Deja la ofrenda ahí, tranquilo. Pero vete primero ¿a qué? A reconciliar con tu hermano. Sin el perdón, no sé si podamos llamarnos cristianos católicos, seguidores de Jesús. Si hay odio en nuestro corazón y el odio lleva al rencor y al homicidio, al asesinato, dice una de las cartas de Juan, no sé si nuestra fe sea auténtica, porque creer es creer que Él nos perdonó para ir nosotros a perdonar a los demás. Deje así, ahí queda sembrado en el corazón de cada uno. Ponte, miren, y agrega, ponte enseguida. Dijo, ve primero y ponte enseguida, no es aplace. No es que después, no es ya que te está pidiendo el Señor y nos pide eso. Ponte enseguida, a buenas con tu adversario mientras vas por él por el camino, mientras vas con él por el camino. Les iba a leer, la vida es un camino de reconciliación con el otro. La vida es un camino de reconciliación con el otro. Porque diario nos ofendemos, diario nos equivocamos, diario se nos sale el espíritu y viene esa falta de dominio propio y viene la ira. Llamamos al otro imbécil, nos creemos superiores. La vida es un camino de reconciliación con el otro.
una fidelidad. Ya vamos a ver ahora otra cosita, no se las digo todavía. Continuemos, entonces, vete primero, y aquí dice, ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Es que cuando no perdonamos, recuerden que es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero soy ¿quién? Yo entro a la cárcel. Yo soy el más perjudicado. El primer acto de autoestima es con mi corazón porque es el que sufre, es el que está sufriendo. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Vamos a la segunda y agilicemos, aunque les cuento, no me voy a detener mucho en lo del matrimonio y el divorcio, porque lo hemos visto en otras charlas cuando mencionamos la indisolubilidad del matrimonio y esto. Pero leamos. Yo te aseguro, bueno, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Es que el adulterio principal es en el corazón. De ahí es donde salen las malas cosas, nos está diciendo aquí este texto. Ya cometió adulterio ¿en dónde? En su corazón. Por eso necesitamos que se cumpla esa promesa del profeta que les dije ahora, les daré un corazón nuevo. Y por eso una bienaventuranza decía, bienaventurados los limpios de corazón. Le está hablando Mateo a los de su comunidad que no necesitan jurar porque son limpios de corazón y no miran con malos ojos. Una fidelidad. Ojo, estamos hablando de adulterio y vimos ahora que usted y yo también somos adúlteros. Todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros también, que no todo el cuerpo sea arrojado a la gehenna. Ya vimos que es la gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo vaya a la gehenna, a la basura, a una vida inútil, a una vida sin sentido. Entonces miren, una fidelidad auténtica que no sea del ojo y del corazón es un sepulcro blanqueado. Una fidelidad que no sea del ojo y del corazón es un sepulcro blanqueado. Por eso es que habla, y esto no es para leerlo literalmente, si me voy a sacar el ojo, no, más bien pregúntate hoy, ¿qué miras? ¿Cuánto gastas a la pornografía en internet? ¿Qué miras cuando ves una mujer? ¿Qué deseas? ¿Tu mano qué? ¿Se inclina para destruir o se inclina para dar y abrazar? Es que el sentido de córtatela pronto es evitar esas situaciones, les decía, que van a truncar nuestras opciones de discipulado del Señor. Es eso, esa prisa, córtate, evita. No te vayas a un lugar. Todos los días me reúno con 5 drogadictos, pero no, yo no fumo. Tarde o temprano terminas fumando y consumiendo. Evita eso. Si tu ojo, escuchen, si tu ojo derecho es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. O como diría Salomón a su hijo, cuida tus ojos, tu boca, tus pies y tu corazón. ¿Qué caminos tomas? ¿Qué hablas? La lengua mata más que la espada. ¿Qué ves? Cuida lo que miras. Porque el sabio, miren qué lindo, les voy a leer esta frase. ¿Qué se me hizo si la encuentro? Sabio no es. No, mire, escuchen con atención. No debemos hacer como el necio que tiene el corazón en los labios, sino como el sabio que tiene su boca sobre el corazón. Sirácida 21:26. No debemos hacer como el necio que tiene el corazón en sus labios. Dime qué hablas y te diré qué tienes en tu corazón. El hombre se convierte en cambio en lo que escucha, sino como el sabio que tiene su boca sobre el corazón. Qué bonito, ¿no? ¿Qué miramos? ¿Qué caminos tomamos? Cuida tu lengua, tu corazón, tus ojos y tus oídos y lo que escuchas. Porque uno se convierte en lo que escucha. Si escuchamos esta palabra y la ponemos por obra,
nuestra vida va tomando un rumbo totalmente diferente. También le dijo, y aquí viene lo que les decía que no voy a profundizar mucho, el que repudia a su mujer que le dé acta de divorcio. Pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, la hace adúltera, justifica como Jesús diciendo solo en caso de fornicación la separación. Y el que se case con una repudiada comete adulterio. No vamos a profundizar mucho, simplemente digamos una cosita, los cristianos nos casamos en el Señor, te estás amando en Dios a tu esposo y a tu esposa, porque ese es el amor que perdura para toda la eternidad. Lo otro simplemente es tener ahí el papel. Y termina así. Habéis oído también que se dijo a los antepasados, no perjurarás ni cumplirás sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo os digo, no juréis en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, dice Jesús, ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni tampoco juréis por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Sea vuestro lenguaje lo que les mencionaba, sí, sí, y no, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno, ya es la muerte. Mejor dicho, el cristiano, el puro de corazón, el discípulo del Señor, el que vive esta palabra no tiene que jurar, porque en su misma palabra está la verdad de Dios. Y cuando habla de jurar su santo nombre en vano, habla más de, no decía no tanto jurar, porque para la israelita el que juraba era digno de confianza, sino emplear el santo nombre de Dios en falso, en vano. ¿Y qué es? Que cuando juro en falso, estoy poniendo a Dios como testigo de una mentira. Mire, y seamos honestos, todos juramos en falso y decimos, te lo juro. Y por dentro, no, yo sé que es mentira, pero aquí nos dice Jesús, no jures por nada. Ni por los cabellos de tu cabeza que no los puedes cambiar. Sé en todo sí cuando sea sí y en todo no cuando sea no. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia y te damos gracias por esta palabra que nuevamente nos hablas al corazón. Cómo necesitamos vivir en nuestra vida las bienaventuranzas, sobre todo aquella de que bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y quisiera descambiarla de un poquito, porque en ellos se ve a Dios, porque ellos reflejan el rostro de Dios. Ayúdanos a cumplir esta justicia mayor, o sea, ir ajustando cada día más nuestra vida a la voluntad de Dios, tu Padre y nuestro Padre, que es buena, agradable y perfecta. Y a poder vivir esa fraternidad, esos caminos de reconciliación con los demás, para así poder experimentar en nuestra vida esa paternidad de ese Dios que es bueno, perfecto, que nos ama y nos acompaña siempre. Gracias infinitas te damos, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.